Ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida a Smart City, foro de la nueva ciudad, que organizamos con la colaboración de Aqualogy del grupo Agbar. Hoy tenemos el placer de recibir al alcalde de la capital de Galicia, al alcalde de Santiago de Compostela, don Ángel Currás, al que va a presentar el delegado en Madrid de la Xunta de Galicia y director general de la Casa de Galicia en Madrid, don José Ramón Ónega. La tribuna, querido José Ramón, es tuya. Señor presidente de Nueva Economía Forum, señores de la mesa, señor presidente de Aqualogy, excelentísimos e ilustrísimos señores. Veo que hay secretarios de Estado, como la señora Currás. Desde aquí no diviso bien. A todos, bienvenidos. En mi etapa de gobernador civil se decía que en política había tres cargos verdaderamente importantes: ministro, gobernador civil y alcalde. Eran los que sacaban las castañas del fuego, daban la cara y echaban el resto. La administración local toca la realidad inmediata, palpa el día a día y respira el presente. Los alcaldes son la actualidad, el pan nuestro de cada día y protagonistas de cada minuto. O sea, el espejo del pueblo. Usan la vara, símbolo de autoridad. También, claro está, les afecta lo negativo y lo contradictorio. Reciben las bofetadas primeras y más cercanas. El que está más cerca del fuego es el que se quema. Hoy llega a este foro de opinión un alcalde importante, representativo del colectivo de regidores, ejemplo de hombre templado y eficaz. Ser alcalde de Santiago de Compostela no es cualquier cosa. Compostela es la capital espiritual de Occidente, el faro que ilumina la cristiandad, la luz de la historia de Europa. Porque Europa nació en Compostela, cuando un modesto ermitaño llamado Payo vio unas luces y descubrió el milagro. Ángel Currás Fernández, alcalde de Santiago de Compostela, es un buen alcalde, un magnífico regidor, que está mejorando la ciudad, haciéndola todavía más universal. Ángel Currás Fernández nació en 1954. Es doctor en Ciencias Biológicas y catedrático de Enseñanza Secundaria en Santiago de Compostela. Cuenta con una dilatada trayectoria en la Universidad de Santiago como profesor y como investigador en proyectos sobre biología marina de las rías gallegas. Su tesis doctoral fue realizada sobre la ría de Ribadeo, en Lugo, y ha formado parte del equipo de estudio de las rías de Vigo, Pontevedra, Ares y Betanzos, Corme y Laxe, Navia en Asturias, Estuario del Miño y otras, llevando a cabo además la investigación y seguimiento de los efectos de naufragio del petrolero Jiangxi sobre las rías afectadas. Se incorporó en 1996 como gerente al proyecto cultural Santiago de Compostela, Ciudad Europea de la Cultura del año 2000, proyecto desarrollado conjuntamente con otras 8 ciudades europeas. En 2001 fue nombrado director gerente para la construcción y puesta en marcha de la Ciudad de la Cultura de Galicia, proyecto del Gobierno autonómico construido en Santiago de Compostela. Formó parte también del Consejo Asesor de Radio y Televisión Española en Galicia desde 2005 hasta 2012 y del Consejo de Bibliotecas de Galicia. Ha sido concejal del Ayuntamiento de Santiago desde mayo del 2007. Tras ganar el Partido Popular las elecciones municipales
en mayo del 2011, fue designado primer teniente de alcalde y posteriormente investido como alcalde en abril de 2012. Es además, desde esa fecha, presidente del Consorcio de la Ciudad de Santiago, organismo interadministrativo constituido por las 3 administraciones públicas, que ejecuta las directrices marcadas por el Real Patronato de la ciudad. Ángel Currás es el político que hace honor a lo que Montesquieu escribió. El principio del gobierno democrático es la virtud. O Pope, cuando afirma, el que mejor administra es el que mejor gobierna. A Ángel Currás le hizo una entrevista en marzo del año pasado Enrique Beotas, un excelso periodista gallego de Ávila, que perdió la vida en el trágico accidente ferroviario de Androiz. Beotas le sacó a Ángel Currás opinión y criterio sobre la política, la cultura, la economía y otras veredas. Dice Beotas, la política se ha encanallado. Un chulo de burdel le ha puesto peineta y ha hecho zozobrar nuestra fe y la dignidad de quienes la ejercen honestamente. Como si de una película de Tarantino se tratase, cada fotograma resulta un apaleamiento, cada plano una sangría y cada traveling un despelleje. Hemos llegado a un peligrosísimo punto en el que el ciudadano, por el mero hecho de salir citado en un periódico, queda instruido, juzgado y sentenciado de por vida. Ya está bien de juicios sumarios de papel, concluye Beotas. Beotas, al calor de estas meditaciones previas, le arranca al alcalde Ángel Currás respuestas serenas y equilibradas. Por mor de la brevedad, me permiten que les cite solamente algunas. La imagen del político no es buena, pero la política está llena de gente honesta. Hay pillos que duda cabe, pero al igual que en el resto de las profesiones, son los menos. La política es firmeza, pero también flexibilidad y entendimiento. Cuando nos presentamos sabemos lo que nos arriesgamos. Por eso, cuando surge la infamia, no debemos abandonar nuestras responsabilidades. La ausencia de consenso es el fracaso de la política. Tengo claro, está hablando naturalmente el alcalde Ángel Currás, que es prioridad en atender lo que para las familias y las personas es imprescindible. Europa no se entiende sin Compostela, ni Compostela sin Europa. Ángel Currás, alcalde de Santiago, se confiesa austero, y lo es. Tiene un perro de nombre Thor, el dios escandinavo del trueno, y parece que a todos los perros que tuvo le puso el mismo nombre. Él no lo dice, pero en las noches serenas de Compostela, el alcalde Currás habla con el apóstol Santiago. Desde su despacho en el Pazo de Rajoy, nada que ver con el presidente Rajoy, gobierna Compostela, ese milagro, esa luz de Europa, ese asombro infinito. Ángel Currás heredó de su padre la pasión por lo público. Su padre, maestro nacional y alcalde de Trabada, Lugo, es una leyenda, todavía hoy después de tantos años. Como enseñante preparó generaciones enteras de alumnos en toda la comarca de la Mariña luguesa. Formó almas y dejó estela de vocaciones. Su hermano Celso, muy querido también, fue conselleiro con Manuel Fraga y desarrolló una eficaz gestión en la Xunta de Galicia. Su madre, doña Gloria Fernández Aenlle, también enseñante, acaba de fallecer recientemente, dejando asimismo una estela de recuerdo y gratitud popular. El alcalde Ángel Currás no gobierna una ciudad. Gobierna el imperio espiritual que es Compostela. Desde su despacho oficial en el Palacio de Rajoy, debido a la munificencia y gusto del arzobispo Rajoy Losada,
que lo erigió para seminario de confesores, consistorio y cárcel, el alcalde Currás mira la catedral, esa joya inigualable, ese monumento único, universal, que conserva la memoria del apóstol y la efigie en piedra del maestro Mateo, que esculpió el pórtico de la gloria. El alcalde Currás tiene delante los lirios de Compostela, como decía el poeta Gerardo Diego, que bautizó las torres de la catedral. Ser alcalde de Compostela es más que ostentar un cargo político, es conectar con el mundo, el espíritu del peregrino y la eternidad. Muchas gracias. Buenos días, presidente de Nueva Economía Forum, presidente de Ecology, director de la Casa de Galicia en Madrid, autoridades, amigas y amigos. Lo primero que quiero es agradecer sinceramente la presencia de todos ustedes en este fórum y quiero agradecer muy sinceramente las palabras de José Ramón, que entiéndanlas en el contexto de la amistad que nos une y, desde luego, una profunda amistad. Pero, además, es que para un alcalde de Compostela venir a Madrid y encontrar en esa embajada, que es la Casa de Galicia, a José Ramón, pues es encontrar siempre el calor de esa Casa de Galicia, la colaboración sin límites en todo lo que sea apoyar a Galicia y a Compostela, y por eso mi agradecimiento es permanente hacia él y por eso él también hoy ha querido estar en este fórum presentando. Como es natural, quiero agradecer a Nueva Economía Forum presentar aquí, en Madrid, hoy el nuevo perfil de una ciudad que es Compostela, que se va dibujando en la histórica capital del noroeste peninsular, que es meta de un camino y que es ciudad universal y que, como dijo Goethe, caminando hacia Compostela se construyó Europa. Quienes vivimos en comunidades geográficamente periféricas agradecemos en cualquier tiempo y circunstancia la oportunidad de dar noticia de nuestras ciudades en la capital de España. Pero en mi caso el agradecimiento es especialmente lógico. Tras lo acontecido en Santiago este último año, yo siento una especial necesidad de dar noticia de una ciudad que no solo es escenario de un accidente ferroviario trágico, sino que también es escenario de interesantes proyectos innovadores y de procesos que están desarrollándose continuamente en la capital de Galicia. Y este agradecimiento a Nueva Economía Forum es también especial por permitir el análisis de una ciudad histórica secular en un foro sobre nueva ciudad. Mi comparecencia en este encuentro me permite conjurar de alguna manera el riesgo de un estereotipo que asociaría las ciudades históricas y monumentales, como es Santiago, con formas de gestión ajenas a las posibilidades y tendencias del siglo XXI. Es cierto que los propios compostelanos, en no pocas ocasiones, y además a fin de ofrecerle al visitante, que son muchos los que nos visitan cada año, pues a fin de ofrecerle un ambiente y un aura especial, le recordamos aquello que advertía Valle Inclán, que Santiago es una ciudad inmovilizada en un sueño de granito, o que todas las horas son las mismas horas repetidas eternamente. Es cierto que jugamos con esa imagen literaria, pero yo les aseguro que en Santiago no solo se repiten las fundacionales horas medievales cada vez que suenan las campanas. Torrente decía que Santiago se movía y giraba alrededor siempre de la campana, sino que en sus calles también se percibe el pulso del siglo XXI. Santiago no solo es una ciudad de piedra y de piedras, es también una ciudad de bits. No solamente es una ciudad respetuosa con un principio de conservación
de un patrimonio monumental único. Es también una ciudad atenta a un principio de innovación, y ahora lo veremos. Lo cierto es que Compostela es una ciudad peculiar y además de una estructura compleja a pesar de su tamaño. Y con ello no quiero aludir a una ciudad complicada para vivir o para invertir o para visitar, sino que alude a una ciudad con diferentes naturalezas. En primer lugar, es una ciudad en la que trabajan y viven aproximadamente 130.000 personas, que les podemos llamar convencionales o naturales, puesto que realmente la ciudad tiene 96.000 habitantes, pero hay otra parte muy importante que procede de los ayuntamientos limítrofes todos los días. Es también una ciudad universitaria, es también una ciudad turística que recibe todos los años cientos de miles de visitantes y es también una capital política y administrativa de Galicia, en la que se manifiestan a diario, todo el año, continuas reivindicaciones. Y todas estas naturalezas se manifiestan en una ciudad, en un casco urbano reducido, que, para que lo entiendan, dentro de la dimensión de Compostela, recibe todos los días 130.000 vehículos, en una ciudad, repito, con un casco urbano muy reducido. Y estos vehículos y esta afluencia de gente tiene que ser ordenada por una administración local con unos efectivos limitados. Por tanto, tiene que ser Santiago una ciudad muy elástica y muy eficiente en sus respuestas. Y en un contexto como el que estamos viviendo de insuficiencias financieras, esta ciudad aparentemente pequeña ha de hacer un especial esfuerzo para asegurar la calidad de vida y, sobre todo, en este momento, la sostenibilidad de los servicios públicos, de los que no solamente hacen uso los residentes, sino también los foráneos que entran directamente a trabajar. Lo que sucede es que las ciudades en sí no son innovadoras o inteligentes, de la misma manera que tampoco son obtusas o rutinarias. La inteligencia y la innovación en una ciudad, la inteligencia y la innovación de un lugar, indudablemente la ponen sus gentes, la ponen sus responsables políticos y, desde luego, sus emprendedores. Hasta hace pocos años atrás, hablar de Smart City pues nos llevaba a pensar frecuentemente en ciudades de grandes dimensiones, ciudades generalmente de más de 500.000 habitantes. Son estas, evidentemente, las que generalmente recogen los reconocimientos por su liderazgo en cuestiones de innovación tecnológica, investigación y eficiencia, dado que, de alguna manera, en mayor o menor medida, estas ciudades funcionan como polos auténticos de inversión y, desde luego, como impulsores económicos. No es el caso de Compostela. Como acabo de decir, es una ciudad de un tamaño medio y de una población reducida. Una ciudad que tiene un casco histórico protegido, patrimonio de la humanidad, y podríamos pensar que está menos preparada que las grandes metrópolis en términos de recursos, y también es una ciudad que se enfrenta a retos diferentes y, además, retos habitualmente menos explorados en el ámbito de ciudades inteligentes. El Ayuntamiento de Santiago asumió desde hace 2 años un papel de liderazgo en el impulso de la innovación de la ciudad, y lo hace con un trabajo constante en el que estamos implicando no solamente a la propia administración local, sino a otras instituciones, entidades públicas y especialmente al sector privado. Empresas locales, empresas de tecnología con una capacidad importante en Compostela, centros de investigación y, desde luego, empresas de implantación nacional e internacional. La innovación es uno de los ejes de desarrollo fundamental de Santiago del Plan Estratégico 2020, que establece sobre todo el turismo, el área cultural y la innovación como ejes de nuestro desarrollo. Y, por tanto, es una de las áreas sobre las que vamos a volcar nuestros esfuerzos para conseguir esa modernización a la que hoy me voy a referir. Esta labor que venimos realizando en innovación nos ha llevado a liderar un proyecto de ciudad inteligente en un marco único, que es el marco de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, Ciudades Patrimonio Histórico, proyecto que es fundamental en el análisis de este fórum
y al que en unos minutos me voy a referir. Lógicamente, a fin de hacer viable este proyecto, y además no solamente el proyecto de Smart City, sino de otras iniciativas en el concepto de ciudad inteligente, confiamos en encontrar un marco y un horizonte de colaboración financiera dentro del programa 2014-2020 de la Unión Europea. Queremos, desde luego, que ese trabajo sea cada vez mayor y entendemos que es en la mejora de la competitividad empresarial de la ciudad. Está claro que avanzaremos hacia nuevas tecnologías, contribuyendo además a generar economía y a generar empleo. Indudablemente, para que una ciudad sea o alcance el reconocimiento de ciudad inteligente, no es estrictamente necesario planificar o incorporar la creación de una Smart City. Bastará con incorporar y desarrollar, como estamos haciendo, y además de forma progresiva, criterios de sostenibilidad y eficiencia en todos los ámbitos de la ciudad y además, de alguna manera, también implantar una filosofía en la administración local y en los agentes económicos y en los agentes sociales de ciudad del siglo XXI. Y así lo estamos abordando. En este sentido, debo de referirme en primer lugar a una institución clave en Compostela: el Consorcio de la Ciudad de Santiago. Es un organismo constituido y financiado por las 3 administraciones del Estado. Y agradezco además la presencia aquí de sus secretarios que integran el consorcio y además de la inspectora general del Ministerio de Hacienda, que conocen perfectamente el papel que ha desarrollado el consorcio en los últimos años. Ha venido desarrollando una política de recuperación de la ciudad histórica aplicando esos mismos principios de sostenibilidad y eficiencia energética y haciendo del centro histórico de Compostela uno de los más homogéneos y mejor conservados de todo el mundo. Tiene el centro histórico en torno a 110, 111 edificios institucionales y unas 7.600 viviendas, alrededor de 2.700 edificios. Bueno, pues este consorcio, en todas las actuaciones de mejora del centro histórico, ha supuesto en los últimos años una inversión en subvenciones de cerca de 6 millones de euros y ha generado, además, obra en la ciudad histórica por importe de 17 millones de euros. Por otra parte, llevamos a cabo en el Ayuntamiento una reforma administrativa importante. Primero, en lo que se refiere a crear un área especializada en desarrollo urbano y sostenible. Hemos agrupado urbanismo, vivienda, rehabilitación, ciudad histórica, parques y jardines en un área que ha permitido la coordinación y gestión de los estudios y actividades necesarias para concluir en un proyecto de ciudad smart. Y que además, por este carácter transversal que tiene, implica no solamente a estos departamentos, sino a departamentos del Consorcio de Santiago, a departamentos de la Universidad de Santiago o incluso de la comunidad autónoma. Se ha creado una oficina específica técnica de proyectos y agradezco además la presencia de la concejala del área de desarrollo sostenible de Santiago aquí con nosotros. Y esta área de oficina técnica de proyectos es la que está generando precisamente o desarrollando proyectos eficientes y sostenibles para la ciudad. En esta misma línea de trabajo se ha creado otro departamento, que es el Departamento de Innovación. El Departamento de Innovación será el encargado de captar financiación en el marco 2014-2020 y desarrollar y ejecutar los proyectos en materia de innovación y de desarrollo. Otro aspecto importante, no menos importante, en la ciudad es la contratación pública innovadora. Las administraciones públicas toman decisiones de compra cada año en torno a un 14% del PIB. 14,8 me parece que lo cifra la Comisión Europea. Bueno, pues a la hora de contratar no se trata solamente de utilizar eficientemente los recursos de la hacienda pública. Se trata de que esos fondos sean útiles y se trata de que esos fondos estimulen a las empresas esencialmente tecnológicas capaces de renovar el tejido productivo y además de competir en mercados más globales.
El Ayuntamiento está afrontando la renovación de los contratos más importantes de servicios, como el de suministro de energía eléctrica, que en una ciudad como la nuestra pues supone en torno a 4 millones de euros al año, como el contrato de gestión de parques y jardines y zonas verdes. Santiago es la ciudad que tiene más parques y jardines por habitante, en torno a 24 metros cuadrados por habitante, 232 hectáreas de parques y jardines, o también los contratos sobre el viario público y también sobre la recogida de residuos. Se lo estamos haciendo aplicando criterios de contratación pública innovadora y lo haremos próximamente en un contrato que es el contrato de transporte público colectivo. Pero también en otros contratos, como equipamientos públicos en la ciudad, se está aplicando estos mismos criterios, concretamente en un edificio que próximamente se va a construir y que será un edificio en un parque singular de la ciudad, un edificio diseñado por Jean Nouvel. Nos adelantaremos al Real Decreto 235/2013, que exigen consumo nulo de energía en el año 2019. Nos adelantamos a este decreto y los 2 edificios que se van a licitar se harán precisamente con un criterio de eficiencia y sostenibilidad que de otra manera realmente tendrían dificultad para ser viables en lo que se refiere a su mantenimiento. Otra actuación no menos importante es el proyecto de compartir distintas organizaciones en relación con ciudades inteligentes. Formamos parte en Santiago de 5 organismos nacionales e internacionales. El primero, lógicamente, la RECI, la Red Española de Ciudades Inteligentes, que es una asociación, como saben, que tiene por objeto intensificar la promoción de nuevos conocimientos y, además, avances tecnológicos en las ciudades para mejorar la calidad de vida y ofrecer servicios públicos inteligentes. Estamos en el Pacto de los Alcaldes, que es un movimiento europeo en el que participan autoridades locales y regionales de gran número de países y que asume, además, el compromiso de reducir el 20% las emisiones de CO2 en el año 2020. Formamos parte de la red Civitas, que es una red española y portuguesa centrada especialmente en aspectos de movilidad sostenible, de ahorro energético y de reducción de emisiones. Y estamos en 2 programas punteros. El primero es el programa PLEC, que es de estudios de eficiencia energética en las ciudades. Es un proyecto en el que participan 6 ciudades de tamaño medio, solamente Santiago, por España, luego Suecia, Estonia, Reino Unido y Finlandia. 9 universidades, entre ellas la Universidad de Santiago de Compostela, y 3 empresas de ámbito tecnológico. Estamos abordando en este proyecto aspectos de movilidad, de medio ambiente y, sobre todo, también de gobernanza de las ciudades. Y un segundo proyecto que tiene especial importancia en el casco histórico de Santiago es el proyecto EFESUS. El proyecto EFESUS es de eficiencia energética para sostenibilidad de los distritos históricos. Este programa, que tiene una financiación europea importante, desarrolla tecnologías, desarrolla criterios y conocimiento que permitan establecer políticas de conservación en los centros históricos, pero de una forma sostenible. Y aquí estamos en este momento con 7 ciudades también históricas, como es Bamberg, en Alemania, Budapest, Génova, Estambul, Glasgow o incluso Visby, en Suecia. En Santiago, además, se va a centrar en desarrollar sistemas y redes inteligentes para 2 rúas del casco histórico. Y, por supuesto, cabe destacar el hecho de que hayamos promovido una comisión técnica de trabajo sobre las Smart Cities dentro del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad, y agradezco a algún alcalde como el de Alcalá, que forma parte del Grupo de Ciudades Patrimonio, que también me acompañen hoy aquí. Y, finalmente, quiero referirme al proyecto Smart Yago. Llamamos proyecto Smart Yago, que agrupa 2 conceptos: historia, Santiago, y ciudad de futuro, Smart, al proyecto o a la propuesta que tenemos de ciudad inteligente, que es una propuesta innovadora, singular, que resume, desde luego, varios objetivos de cualquier ciudad desde el punto de vista de sostenibilidad y eficiencia, pero sobre todo orientado específicamente a la gestión de la problemática específica que presentan las ciudades patrimonio de la humanidad.
Ciudades Patrimonio de la Humanidad que tienen centros históricos con una protección máxima y ciudades Patrimonio de la Humanidad en las que, basado en el nuevo marco conceptual propuesto por la UNESCO, que es la de paisaje urbano histórico, los resultados de eficiencia y trabajo en estas áreas tienen que constituir una palanca tecnológica clave y una estrategia de la ciudad histórica indisolublemente ligada al patrimonio artístico y monumental. Buscamos, por tanto, eficiencia, buscamos máxima aplicabilidad y adaptación de la I+D a la problemática y particularidades de la ciudad histórica de Compostela. Pero además de ello, buscamos que los resultados de este trabajo en Santiago sean escalables, que sean eficientes y que sean trasladables a otras muchas ciudades con un patrimonio histórico. España es la ciudad que tiene, el país que tiene más ciudades patrimonio de la humanidad, 13, y además es el país que tiene más bienes protegidos de todos los países como patrimonio de la humanidad. En este sentido, cabe decir que tiene además esta singularidad una consecuencia empresarial importante. En la medida que no se han financiado proyectos similares en otras ciudades europeas, solamente hay dos experiencias, una en Évora y otra en Perugia, pero más limitado al ámbito de la movilidad, pues en la medida que no se han financiado proyectos semejantes, permitirá posicionarse tecnológicamente a la propia Universidad de Santiago, desde luego a las empresas, y exportar productos y servicios a otras ciudades. Además, pretende integrar a centros de I+D y a entidades interesadas al objeto de maximizar el impacto del proyecto en el sector productivo. Y capacitar además a numerosas empresas, y Santiago también es un referente de empresas tecnológicas en relación con la universidad, pues capacitar el tejido empresarial para acometer nuevos retos en la línea de los objetivos FEDER. Por ello, recabamos el apoyo de numerosas empresas del clúster TIC de la comunidad, de la Cámara de Comercio, de colegios profesionales y también de centros de investigación. La UNESCO elaboró un nuevo instrumento normativo sobre la conservación de los paisajes urbanos históricos. Es un instrumento normativo de hace poco más de un año y que supera el concepto de ciudad histórica o de conjunto histórico, y es el de paisaje urbano histórico. Es una recomendación que hace la UNESCO y que responde a la necesidad de integrar y articular mejor las estrategias de conservación del patrimonio respecto de los objetivos más amplios de un desarrollo sostenible global. Por tanto, no solamente integra el concepto de patrimonio monumental, sino que considera los valores culturales, la superposición o estratificación de diversos niveles culturales a lo largo de la historia, considera también la infraestructura, los viales, los parques, la topografía, la geomorfología de la ciudad, incluso la hidrología de la propia ciudad y las infraestructuras, no solamente en superficie, sino también las infraestructuras soterradas. Plantea en las ciudades históricas una transición, por tanto, de una concepción centrada en los monumentos arquitectónicos a una visión más amplia y, desde luego, de gestión funcional de la ciudad. Se trata de superar la gestión que podríamos llamar arquitectónica urbanística de los centros históricos para abordar, desde luego, los problemas que están lastrando la evolución, la conservación y la sostenibilidad de los centros históricos. Por ejemplo, la revitalización del tejido social, la actualización de la oferta comercial, luego me referiré a ello, la movilidad urbana o la prestación de servicios básicos, pero aplicados a un centro histórico. Las ciudades históricas en general y Compostela en particular se enfrentan a problemáticas específicas derivadas de su propio rasgo distintivo. Por ejemplo, las dificultades y limitaciones intrínsecas a la intervención en un entorno histórico, tales como las restricciones normativas, funcionales y, desde luego, materiales. En segundo lugar, la necesidad imperiosa de conservar un bien que es patrimonio de la humanidad y conservarlo con unos criterios de sostenibilidad. En tercer lugar, la protección y fomento del uso residencial mediante la fijación de una población urbana, de una población residente en un casco histórico que se nos está yendo de los centros históricos. También la gestión sostenible, derivada del flujo,
de la existencia de grandes flujos turísticos en una ciudad como Santiago o como cualquier otra ciudad patrimonio de la humanidad de España, pero que recibe anualmente cientos de miles de visitantes que recorren ese centro histórico. Y, por supuesto, la accesibilidad, la movilidad y servicios básicos en los entornos históricos, que están sometidos, además, a una presión enorme derivada de esos flujos turísticos. Y, desde luego, la protección, la promoción y la explotación sostenible del patrimonio histórico, que esto es clave en un recinto protegido. Bien, toda esta problemática común a las ciudades de patrimonio histórico, pues Compostela, lógicamente, la tiene más acentuada y en los últimos años el incremento progresivo de visitantes a la ciudad y, por tanto, de un flujo de vehículos, aunque la parte de la ciudad histórica está peatonalizada, pero genera problemas serios. El conjunto histórico de Compostela tiene, en primer lugar, una población con una edad media alta y está perdiendo gran número de residentes en los últimos años. Más del 10% de la población del centro histórico de Santiago se ha perdido en 10 años. En torno a 17.000 personas que tenía en el año 98 y que ha pasado a 15.000 personas en el año 2008. Esto hace perder autenticidad a la ciudad y además pierde parte de su funcionalidad y pierde también su papel tradicional como centro histórico. Por otra parte, tenemos un problema añadido y es la excesiva orientación hacia el turismo que puede acabar convirtiéndolo en un parque temático, en un museo que solamente es visitado a determinadas horas, que pierde vitalidad y que además reúne oferta excesiva de hostelería y de un comercio dedicado al visitante, pero no al residente. En consecuencia, este comercio es de escasa variedad y esto va en detrimento de servicios y de la calidad de vida para los ciudadanos que lo habitan. Y junto a ello, los grandes flujos turísticos que pueden acabar generando efectos negativos sobre el patrimonio histórico. Otro aspecto no menos importante son los déficits que cualquier ciudad histórica tiene, pero que Santiago en particular, en materia de accesibilidad, de movilidad y de transporte colectivo, o incluso la propia rigidez de un plan especial de protección de la ciudad histórica del año 97, que limita la solución de problemas que tienen las propias familias de un centro histórico, especialmente en materia de accesibilidad. Pues bien, estamos seguros de que la misma tecnología que en los últimos años ha traído mejoras en todos los campos de la actividad humana puede ofrecernos también soluciones en el campo de ciudades patrimonio. Smart Yago es una propuesta pionera, como dije, siendo la primera que busca eficiencia y aplicabilidad y, desde luego, adaptación de I+D a una problemática específica. No me pidan que vaya a describir las soluciones tecnológicas, pues ello, evidentemente, corresponderá a las empresas que lo van a desarrollar, empresas del sector de I+D. Lo que ahora nos proponemos es indagar las posibilidades que la tecnología puede ofrecer en estos ámbitos. Y con este objetivo se han definido ejes de actuación. En primer lugar, como es natural, un eje que es el de la sensórica de un centro histórico. Es decir, el diseño de sistemas de captación de información. Requieren investigación, requieren nuevos prototipos y desarrollos en un entorno que tiene o que reúne una protección especial y, por tanto, esos sensores de los que habrán oído hablar muchas veces en materia de ciudades inteligentes no pueden generar interferencia y, desde luego, interferir en el paisaje de ese centro histórico. No pueden generar impacto visual y el mantenimiento tiene que ser el mínimo. Hay soluciones basadas en sistemas de sensores diferentes, de tecnologías láser, de tecnología incluso de infrarrojos o acústicos, pero se busca nuevos sistemas tecnológicos con el objeto de recoger información de diversos flujos de la ciudad. Cuando me refiero a diversos flujos me estoy refiriendo a tráfico, a personas, a eventos, a ruido, por supuesto, detectores de calor e incluso algo tan importante en una ciudad histórica como es el tonelaje de los vehículos que pasan y que nos ha generado muchos problemas en el casco histórico de Santiago. ¿Para qué? Pues para predecir, para alertar sobre fenómenos de interés y dar una respuesta eficiente desde un centro de control. Alertar, por ejemplo, aglomeraciones, incidentes, problemas en el casco histórico para responder inmediatamente. En segundo lugar, el diseño de sistemas de gestión eficiente para otro tipo de soluciones. Es necesario disponer de una herramienta de monitorización
y soporte a la toma de decisiones de una problemática específica que tenemos las ciudades históricas. Pongo un ejemplo. Identificar las causas de por qué unas zonas de la ciudad se degradan más que otras de cara al diseño de planes de actuación o prevención adecuados. Un ejemplo. El Pórtico de la Gloria, la obra cumbre del románico en Compostela, está siendo monitorizada desde hace 3 años por la Fundación Barrié, de tal manera que los sensores instalados en el Pórtico de la Gloria están analizando las condiciones de humedad, de pH, de partículas en suspensión, en fin, muchos parámetros que nos permitan sacar conclusiones de por qué ese pórtico ha venido sufriendo las imágenes, daños desde su creación y, por tanto, las soluciones para recuperarlo y mantenerlo. Monitorizar, por tanto, el tráfico, monitorizar los flujos y, desde luego, parámetros medioambientales. Es necesario, con esta información, desde luego, desarrollar cuadros de mando que permitan realizar simulaciones, realizar patrones de control y modelos para actuar. Tercer lugar es las aplicaciones de sostenibilidad en los servicios públicos del entorno histórico. Piensen ustedes en el transporte público, que no puede ofrecerse en los mismos términos que en una ciudad convencional. Es necesario promover sistemas de transporte que garanticen la movilidad, pero respetando el patrimonio. Es necesario la colaboración con empresas especializadas de nuevos vehículos, vehículos híbridos, vehículos de autogás, vehículos eléctricos, y en este sentido debo decir que incluso una empresa tecnológica de Santiago ha diseñado ya un vehículo híbrido de transporte colectivo que puede tener un gran interés. Sistemas innovadores para la gestión de residuos sólidos urbanos. Actualmente nos generan serios problemas. No podemos tener contenedores en la ciudad histórica, como es razonable, pero por otra parte es una ciudad que acumula una gran cantidad de residuos sólidos urbanos, especialmente en el verano. Hay que buscar sistemas novedosos en este ámbito. Otro reto no menos importante es el reparto de mercancías, y este es un problema especial en los cascos históricos. No puedo decir que la preocupación por una racional distribución de mercancías sea un planteamiento de modernidad o de contemporaneidad. Ya las ordenanzas del Ayuntamiento de Santiago del siglo XVI regulaban el tráfico, pero otro tipo de tráfico en la ciudad, que era el tráfico de carros. Pero es evidente que los centros históricos actuales, que están diseñados precisamente para los carros de aquel momento, no están, desde luego, pensados para acoger voluminosos y contaminantes vehículos a motor que, como ya nos ha ocurrido, han dañado el patrimonio. Pues bien, apostar por la innovación es concretar la posibilidad de vehículos diferentes o plataformas logísticas que hagan conciliable el tráfico mercantil del siglo XXI con el respeto al patrimonio, al medio ambiente o, desde luego, la condición de ciudad histórica. O piensen, por ejemplo, la necesidad de soluciones innovadoras para el cableado de fibra o de suministro eléctrico, cableado antiestético y, desde luego, peligroso en el casco histórico de Compostela, o la gestión integral del agua. Y aquí me alegro avanzar, por ejemplo, en soluciones inteligentes con Viacua. Bueno, son muchos los ámbitos de desarrollo. Por eso creo que es importante desarrollar soluciones de este tipo, como también en el ámbito de la promoción del patrimonio y soluciones en el ámbito de la cultura y en el ámbito del arte. Bueno, para finalizar, tenemos la convicción de que las tecnologías de I+D nos ofrecen mejoras y, desde luego, será un valor añadido el que este planteamiento de ciudad inteligente se pueda extrapolar a otras ciudades. Hace más o menos 100 años, en 1914, bueno, 100 años ahora, en 1914, el arquitecto y urbanista Antonio Saneglia, italiano, hizo público un manifiesto sobre arquitectura y urbanismo futurista y afirmaba literalmente lo siguiente: las casas durarán menos que nosotros y cada generación deberá fabricarse su propia ciudad. Como comprenderán, y yo no puedo compartir semejante declaración, soy de los que creo que hemos recibido una ciudad histórica que hay que preservar, que hay que mejorar y que debemos sostener y transmitir a las generaciones futuras, pero en las mejores condiciones. Y a este propósito responde precisamente el proyecto de Smart Yago. Muchas gracias. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señor Onega.
José Antonio Suárez le pregunta, para empezar, ¿en qué se nota en Galicia y en particular en Santiago la recuperación económica? Bien, Santiago ha sufrido y está sufriendo de forma importante el golpe de la crisis económica. Por tanto, yo confío en que esa recuperación en un sector clave como es el turismo se empiece a manifestar en el año 2014. Santiago no es una ciudad de industria, no es una ciudad empresarial. Santiago es una ciudad de servicios, es una ciudad universitaria y es una ciudad que basa especialmente su economía en los servicios y, desde luego, en el turismo y en la cultura. Por tanto, estos tres sectores han sufrido un duro golpe en la crisis económica que estamos pasando. Y yo espero que el 2014, que es un año fundamental para Compostela, puesto que conmemoramos un nuevo evento, no es un año jacobeo, pero es un año en el que se conmemora un evento que es la peregrinación de San Francisco a Compostela, el 800 aniversario, y que tiene beneficios fiscales, creo que eso va a contribuir a dinamizar un sector que ha sufrido de forma lacerante la crisis. Precisamente Rodolfo Prieto Lafarga dice: tardará mucho sin haber otro Xacobeo, que siempre ha sido una espoleta para el crecimiento de la ciudad. A falta de Año Santo, ¿puede haber otros motivos para atraer turistas? Usted ya se ha referido a la conmemoración franciscana. ¿Cómo se las ingenia la ciudad para mantener su atractivo turístico entre Xacobeos? ¿Y qué pretende usted sacar en limpio de su presencia en Fitur? Bien, Santiago es una ciudad universal, es una ciudad meta de un camino que cada año tiene más vitalidad. Un ejemplo del año 2013 pues puede ser los 216.000 peregrinos que han obtenido la Compostela. Es decir, 216.000 peregrinos que han llegado y que supone la mayor cifra en Santiago en un año que no es año jacobeo. Esto demuestra la vitalidad de los caminos, no de un camino, puesto que es una red de caminos europea. Por tanto, el camino es un recurso importante, la cultura también. Estamos haciendo un gran esfuerzo en materia cultural para que la ciudad ejerza también como Ciudad Europea de la Cultura del año 2000, que es, y en colaboración con otras ciudades y, desde luego, con las ciudades Patrimonio de la Humanidad. Por tanto, la presencia en Fitur obedece a un reto clave para nosotros, que es el turismo. Y en ese sentido, tanto los convenios que hemos firmado hace 2 días con una compañía aérea como es Turkish Airlines, que hace el vuelo Japón-Estambul-Santiago diariamente, y que por tanto trae un turismo de un alto poder adquisitivo de Japón y de Corea, de Asia, evidentemente era un reto que nosotros teníamos y lo hemos suscrito hace 2 días. Hoy suscribiremos, junto con el resto de ciudades patrimonio, otro acuerdo con Tour España, con paradores, y desde luego siempre que tengamos la oportunidad de promocionar el destino Compostela en países que nos interesan, especialmente europeos, pero también asiáticos y americanos. Hay un ejemplo también muy ilustrativo: la película de Way ha generado un impacto importante en Estados Unidos, y un visitante americano que era pues prácticamente testimonial en Compostela, hoy ya agrupa podríamos hablar de cientos, todavía no de miles, pero desde luego empieza a repuntar. O, por ejemplo, el papel que ha tenido pues Paulo Coelho en Brasil, que también ha generado otro flujo importante de Sudamérica. Dolores Lemos dice: como ha dicho su presentador, el señor Onega, usted fue el primer director de la Ciudad de la Cultura, un proyecto de don Manuel Fraga, con más ilusiones que realismo sobre la capacidad de Galicia para afrontar un proyecto así. ¿Se siente usted defraudado porque aquel sueño se haya quedado prácticamente en nada, que se hayan paralizado las obras sin que quepa a alentar la esperanza de resurrección de este proyecto? Sí, debo decir que me siento defraudado de que ese proyecto no haya cristalizado en su totalidad. El proyecto de la Ciudad de la Cultura era un proyecto integral, desde el punto de vista arquitectónico y desde el punto de vista cultural. Bueno, pues cuando precisamente don Manuel Fraga deja la presidencia de la Xunta, pues de forma incomprensible,
habiendo financiación para este proyecto y un compromiso plurianual, se paralizan los 2 edificios que faltaban, con lo cual, arquitectónicamente y culturalmente, pues queda cojo. Yo comprendo que es un momento en donde las inversiones en equipamientos costosos, como puede ser un centro de ópera, un teatro de la música, pero había un centro de nuevas tecnologías. Imagínese usted lo que sería tener un centro de nuevas tecnologías en el momento en que Santiago está planteando una ciudad inteligente. Sería clave. Y ese centro no lo tenemos. Luego se le diseñó como un centro de arte internacional y no se llegó a construir en otro gobierno posterior, repito, al de don Manuel Fraga. Bueno, el presidente Fraga tenía una gran ilusión y creo, desde luego, que Galicia, que es un referente, Santiago es un referente de cultura. La ciudad era para Galicia, ciudad de la cultura de Galicia, pero merecía y necesitaba un equipamiento de estas características. ¿Está reivindicando usted ante el presidente de la Junta, el señor Núñez Feijóo, la resurrección de la ciudad de la cultura? Bueno, el presidente Feijóo recibió unas condiciones económicas bien diferentes a las que en su momento, en los años 90 y el principio de los años 2000, pues tenía la Xunta de Galicia. Pues 3.000 o 4.000 millones más en el presupuesto del gobierno autonómico. Por tanto, las circunstancias son diferentes, pero yo estoy seguro de que en Compostela, donde tantas veces se ha paralizado obras como la de la catedral y que se ha concluido, la Ciudad de la Cultura, a mí no me cabe duda de que, aunque sea una paralización definitiva, entre comillas, estoy convencido de que se concluirá. Tenemos un gran arquitecto y tenemos un gran proyecto. Alicia Colín dice, usted pidió ayer respetar la investigación judicial y valoró como positivo que se conociera el informe de que el jefe de maquinistas de Orense advirtiera antes del accidente de la peligrosidad de la curva de Angrois, en la que tuvo lugar ese trágico accidente con 79 muertos. También ayer el portavoz del BNG acusó al Partido Popular y al PSOE de falta de auténtica voluntad para que se esclarezcan las circunstancias de la tragedia. ¿Qué debería pasar, en su opinión, si se demuestra que las autoridades de Renfe y del propio Ministerio de Fomento hicieron caso omiso de la advertencia del jefe de maquinistas? Marta Carazo, de Televisión Española, dice: ¿cómo lleva la ciudad el recuerdo de aquella tragedia? ¿Es importante que se asuman responsabilidades para cerrar las heridas de aquel accidente? Yo manifesté, sí, hace unos días, de que hay una investigación judicial en marcha y, por tanto, habrá que esclarecer todas las causas de ese accidente, entre otras cosas porque hay víctimas y deben de conocer las causas. Pero, en cualquier caso, no adelantemos acontecimientos. Yo creo que esa investigación y ese informe que ahora aparece debe de completar una instrucción que se está llevando a cabo y un sumario que en su momento pues conoceremos. Pero yo creo que no es el momento de centrar la atención en un informe que, bueno, que aportará la información evidentemente oportuna, pero que es el juez el que tiene en sus manos llegar a conocer las causas de ese trágico accidente. ¿Cómo lo lleva la ciudad? Pues la ciudad recuperándose de un accidente que ha marcado un año terrible para Santiago, un año, además, en el que ese accidente ocurre el día de la fiesta de Galicia, el día de la fiesta grande, el día 24 de julio, pero que al día siguiente tuvimos que suspender todos los actos de la festividad del Apóstol, y, por tanto, recuperándose de un accidente que quiere olvidar cuanto antes y, desde luego, que se pongan todos los medios para que no se repita ni en Compostela ni en ninguna otra ciudad. Francisco Rodríguez le pregunta si teme usted que el complejo hospitalario de Santiago se colapse como consecuencia de la reestructuración de áreas sanitarias que lleva a cabo la Xunta y que ha supuesto, por ejemplo, el traslado al Chus de los pacientes de la zona norte de Pontevedra. Esta reestructuración del sistema sanitario gallego en el área de Santiago no se puso en evidencia precisamente en el accidente ferroviario del pasado verano. Mire, el accidente ferroviario de Angrois permitió también ver la capacidad de los servicios hospitalarios, de la sanidad
pública. Permitió resolver rápidamente pues las heridas físicas y psicológicas de ese terrible accidente. Pero en lo que se refiere a la reestructuración de la sanidad gallega, estamos hablando de un protocolo que lo único que es una reprogramación operativa para reducir la lista de espera. El área de influencia de Vigo tiene 1.200.000 ciudadanos. El área de Santiago, 450.000. Por tanto, creo que responde exclusivamente a una razón de operatividad. Creo que este protocolo va a permitir que gallegos y gallegas sean atendidos con un menor tiempo de espera. Y, por otra parte, además, podrán elegir a dónde quieren ir. Si quieren ir al área de Vigo, posiblemente entonces el área de espera sea mayor, o si quieren ir al área de Santiago, y entonces se reducirá, dado que el ámbito de actuación es más reducido, se reducirá el tiempo de espera. Por otra parte, mire, hablar del Salnés, el Salnés, Villa García de Arosa está más cerca de Santiago que de Vigo. Yo creo que lo racional es que precisamente los gallegos y gallegas de Villa García de Arousa vayan al área hospitalaria de Compostela, no al área de Vigo, y el Salnés también. Julio Flores dice, la Xunta y el Ayuntamiento parece que se disputan el mérito de haber llegado a un acuerdo con la compañía Turkish Airlines, al que usted se ha referido, para que ésta opere en el aeropuerto de Santiago uniendo Asia con Compostela con un vuelo directo. ¿Cuál será la compensación económica que aportará el municipio a la compañía aérea? Castorina Sanjurjo dice, sabiendo como se sabe que es insostenible mantener los 3 aeropuertos gallegos y que más pronto que tarde AENA terminará privatizándose, aunque solo sea en parte, ¿teme usted por el futuro de la Bacolla, en el que el socialista Pepe Blanco hizo una obra faraónica de muy difícil justificación a tenor del reducido número de vuelos diarios? Carmen Vigo, en relación con este mismo tema, dice la problemática de los aeropuertos en Galicia, entre ellos el de Santiago, ¿podría resolverse con planteamientos de Smart City? Bien. Coste de Turkish Airlines, 0 euros. Turkish Airlines es la mejor compañía aérea de Europa y posiblemente sea en poco tiempo la mejor compañía aérea del mundo. Turkish Airlines apostó por Santiago como destino cultural y destino turístico, y el convenio que hemos firmado hace 2 días en Fitur al Ayuntamiento de Santiago no le cuesta nada. El Ayuntamiento de Santiago, como es razonable, va a hacer promoción en destinos como Tokio, como Corea o como Estambul. Pero es la promoción propia de Compostela, del Ayuntamiento de Santiago, cualquier año. Entonces, ese es nuestro compromiso. ¿Cuál es el compromiso de Turkish? Desde luego, el compromiso más importante es traer todos los días un avión de 140 pasajeros a Compostela y de pasajeros de un alto poder adquisitivo en un momento difícil para el turismo. Pero el segundo compromiso es colaborar con nosotros en traer touroperadores del mercado asiático, traer medios de prensa especializados en turismo y promocionar la imagen de Compostela en los 241 destinos que tiene esta compañía aérea. Es la compañía aérea que tiene más destinos, más rutas internacionales. Por tanto, no sé si exactamente se va a hacer en los 240, pero desde luego lo que nosotros le hemos pedido es que en destinos como Tokio, como Japón, como Corea o como Turquía, desde luego promocione a Santiago. Y, en tercer lugar, la problemática de los aeropuertos. Bueno, Galicia tiene una problemática que no existe en otras comunidades y que es que tenemos 3 aeropuertos separados por 60 kilómetros. Coruña-Santiago, 65 kilómetros, Santiago-Vigo, pues 70 kilómetros. 3 aeropuertos. Y yo creo que cuando me preguntan si se puede resolver con una estrategia de ciudad inteligente, yo creo que la respuesta hay que decir es que lo que hay que resolverlo con la inteligencia de los gobernantes de estas 3 ciudades. Porque lo que no puede ser es que estemos compitiendo los 3 aeropuertos por el mismo mercado, por las mismas rutas, en lugar de una cooperación, que yo le llamé muchas veces cooperación competitiva. Compitamos en lo que tienen de singular cada ciudad, pero cooperemos en lo que puede ayudar a Galicia y a las 3 ciudades, porque el turismo que viene a Santiago se va a Coruña y se va a Vigo. Coruña y Vigo tendrían que prescindir de tener su aeropuerto, por lo menos en el tamaño
y la dotación que tienen ahora? Yo creo que son compatibles los 3 aeropuertos, perfectamente compatibles si hay coordinación entre ellos. Santiago es el destino, la puerta de entrada del turismo internacional en Santiago. Vamos a tener 14 rutas internacionales a partir del mes de junio. Vigo y La Coruña tienen unas rutas más del ámbito empresarial, especialmente la conexión con Madrid, la conexión con Barcelona. ¿Por qué no podemos especializar los 3 aeropuertos como se hace en otros lugares? En el País Vasco, Vitoria está especializado en carga. En Cataluña, pues hay un aeropuerto en low cost, que es el aeropuerto de Reus, y hay un gran transatlántico que es Barcelona. Yo creo que pasa por la especialización, pero claro, si resulta que cada vez que Santiago recibe un acuerdo o firma un acuerdo con una compañía internacional como Turkish Airlines, pues entramos en una polémica en otra ciudad que tiene aeropuerto de si esta ruta va a ser subvencionada o no, de si le estamos restando vuelos a esa ciudad, a mí me parece que esto no conduce a nada. La única manera de que tengan futuro es la cooperación. Cristóbal Loaces le pregunta si tiene usted confianza en que Nova Galicia Bank será una entidad dedicada preferentemente a Galicia, como han reclamado las autoridades de la región. ¿No son fundadas las dudas sobre las intenciones del grupo venezolano que se ha adjudicado la entidad nacionalizada respecto a que no respetará de verdad la galleguidad y a que probablemente la deslocalice y reduzca el empleo hasta el punto de que Galicia y en particular Santiago se resientan económicamente? ¿Reclama Santiago para sí la sede de la entidad como capital de Galicia que es? Ya ve que le preguntan de todo. Bien, bueno, la situación que estaba viviendo Nova Galicia, lo que era Caixa Galicia antiguamente, Nova Galicia Banco, pues no era fácil y no tenía un horizonte claro. Yo creo que ese horizonte se puede vislumbrar ahora, desde luego, con un planteamiento diferente, que Banesco, que es venezolano, efectivamente, pues compre Nova Galicia Banco y que además esté un banco gallego como es el Banco Echeverría en este nuevo grupo, a mí me parece importante y no creo que eso suponga ninguna merma de galleguidad a la entidad bancaria. Lo que sí es cierto es que bueno, pues, esto debe de ayudar, lógicamente, al crecimiento y al desarrollo de Galicia, y estoy convencido de que así va a ser. La sede de la entidad, bueno, pues a mí me gustaría tener la sede de la entidad en Compostela, claro que sí, pero bueno, eso ya responde a otro tipo de decisiones que supongo que son decisiones más del ámbito empresarial de ellos. Saturio Antúnez dice, ¿cree usted que el sector naval gallego, que usted conoce muy bien, ha pasado lo peor y que encara ya un reflotamiento real con efectos positivos en el desarrollo económico de la región? Bien, bueno, la verdad es que Santiago no tiene puerto, aunque un escritor gallego, que era Julio Camba, decía que cualquier político que se precie y que venga a Madrid tiene que pedir un puerto. Santiago, evidentemente, aunque ahora las obras de ingeniería son importantes en cualquier sitio, y ahí lo vemos en el Canal de Panamá, pero Santiago no va a reclamar ese puerto, está claro. Pero, sin embargo, creo que el sector naval de Galicia tiene un futuro prometedor por delante. Creo que veremos el día 28 la decisión sobre esos floteles que se va a tomar, lógicamente, por un sector empresarial, por un grupo empresarial muy importante de México. Y yo confío, desde luego, que Navantia y Herreras tengan, desde luego, en los próximos meses y en los próximos años carga de trabajo y que, desde luego, puedan salir de nuevo barcos en Galicia, en Ferrol y en Vigo, puesto que el sector naval siempre tuvo un peso fundamental en nuestra economía. Tino González le pide, por favor, que nos explique un poco más sobre cómo han ido evolucionando durante la crisis las empresas municipales y mixtas, así como la colaboración público-privada en Santiago. Usted se ha referido al proyecto Smart Yago, en el que van a colaborar distintas empresas. Entiendo sobre las empresas municipales, se refería a la primera pregunta. Sí, empresas municipales y mixtas. Bien, nosotros tuvimos que
que suprimir una empresa municipal que estaba prácticamente en quiebra, que era Emuvisa, una empresa destinada a la gestión del suelo y de la vivienda en Santiago. Pero claro, cuando se hace una sociedad instrumental en un momento en donde la construcción en Compostela pues, tenía un tirón importante, solamente un dato, en 10 años Santiago de Compostela, desde el año 2000 al 2010, construyó 10.000 viviendas. El aumento de población que generó esta construcción fue 920 habitantes. Es decir, 10 pisos, 10 viviendas por cada habitante. Hay 7.000 viviendas vacías. Bueno, pues Emuvisa era una entidad instrumental del Ayuntamiento de Santiago que en momentos de bonanza económica construyó mucho, pero sin una previsión realmente de venta de esas viviendas, y estaba con unas deudas y con unos activos que eran ficticios, porque 3 veces se intentó vender suelo y 3 veces quedó desierta la subasta. Por tanto, esa fue la empresa, la única empresa municipal que nosotros, desde luego, hemos disuelto. En segundo lugar, la colaboración público-privada. Yo creo que si queremos que las Smart City vayan adelante, hay que hacer un cambio normativo y eso tiene que hacer el Gobierno central. Hay que hacer un cambio normativo para hacer flexible la colaboración público-privada. Es decir, nos vamos a encontrar con problemas en la ley de contratos para que cuando nosotros estemos colaborando con una empresa tecnológica X, podamos implicar a esa empresa tecnológica no solamente en el desarrollo de las aplicaciones, sino en la gestión de esos servicios. Y no hay en este momento fórmulas, y yo creo que habrá que ir a ejemplos quizás del sector de las empresas eléctricas, en donde sí se creó una figura específica que en este momento no existe para las Smart Cities. Y nos van a dar muchos problemas el avance, sobre todo el desarrollo de aplicaciones y de la implicación del sector privado si no hay una modificación normativa en la ley de contratos. Ahora, nosotros tenemos en Santiago empresas punteras en el ámbito de las tecnologías, como es Televes, como son otras muchas, que están dispuestas a colaborar. Y, desde luego, una universidad y centros de investigación que creo que, públicos, algunos de ellos, que van a colaborar sin duda en este desarrollo. Pues vamos a finalizar ya refiriéndonos al icono de Santiago, el principal icono de Santiago en el mundo, que es su catedral. Carlos López Combarros dice: ¿cómo es posible que una catedral tan emblemática en Occidente tenga unas goteras tan manifiestas que pueden afectar a la imagen de Galicia, a la de Santiago y a España en el exterior? El señor Onega le pregunta de qué manera el Ayuntamiento puede participar y está participando en la restauración del monumento. Y hay otra pregunta: la revisión del plan de protección del casco histórico que ustedes van a llevar a cabo responde también a una apuesta de la ciudad inteligente. Bueno, la Catedral de Santiago tiene 800 años y la Catedral de Santiago es una catedral de piedra. Las cubiertas de la catedral, todos los que las han visitado saben que no hay ni pizarra ni teja, hay granito. Y, lógicamente, el juego de dilataciones y contracciones hace que se produzcan grietas, y estoy seguro que en la historia de la catedral se han producido muchas. Y la solución de los problemas del pórtico de la Gloria, pasan precisamente por resolver el problema de las humedades de la cubierta. Y en eso estamos. Y el Consorcio de Santiago está invirtiendo 2 millones de euros. En este momento, si ustedes ven la catedral, verán que está con un andamiaje en la torre norte, 2 millones de euros para la recuperación de las 2 torres, y de luego será la peineta que está en el centro. Pero son monumentos que durante muchos años no han tenido la inversión que requería en la conservación y que ahora, desde la Administración local y desde el Consorcio, estamos haciendo un esfuerzo enorme para ello. ¿Y la segunda pregunta cuál era? Vamos a recuperarla. Pues la he perdido. Bueno, no, ya sé, era el plan especial de reforma. Claro, nosotros estamos abordando ya la revisión del plan especial de la ciudad histórica. Este plan nace en el año 97 y creo que ha permitido, como decía hace un momento, que el casco histórico de Compostela sea uno de los mejores conservados y más homogéneos de toda Europa.
las inversiones que se han producido a través de este instrumento, que es el Consorcio de Santiago, pues desde luego han favorecido esa imagen del casco histórico, no renovada, pero desde luego conservada. ¿Y por qué ahora abordamos una revisión de este plan especial de protección? Porque las circunstancias no son las mismas. Xerardo Estévez fue el alcalde que puso en marcha, Xerardo Estévez en los años 90, o sea, el año 97, el plan especial. Y, repito, con acierto. Y creo que ha conseguido una proyección y un mantenimiento y una revitalización del casco histórico importante. Ahora, ¿qué está ocurriendo en Santiago? El casco histórico se despuebla, como decía. Hemos perdido en este momento probablemente un 15% de la población. El comercio tradicional de Compostela en el casco histórico desaparece. Hay muchos comercios vacíos. Y la población del casco histórico es una población de una edad media alta y algunas personas con discapacidad. No es justo que al lado de la catedral se haya hecho un museo de la ciudad, el antiguo Banco de España, museo de la ciudad hecho por un gran arquitecto gallego, que es Gallego Jorreto. Resulta que este museo de la ciudad lleva una cubierta de zinc y lleva ascensores. Y que al lado del museo de la ciudad, una vivienda en donde vive alguna persona con dificultades de movilidad, no se le permita poner un ascensor. Por tanto, hay que adaptar el casco histórico, por supuesto conservándolo, con una normativa que estricta, que ya existe y además existe no solamente como en el plan especial, sino también en la propia UNESCO. Hay que adaptar este plan especial a las circunstancias del año de 2013 o 2014 y desde luego el siglo XXI. Eso es lo que queremos hacer, revitalizar el casco histórico, pero también teniendo en cuenta que la protección del patrimonio se refiere especialmente a la envolvente exterior, a la cubierta, a la fachada, a algunos elementos singulares, pero que no es posible que dejemos a una familia sin la posibilidad de un ascensor y que tenga que abandonar el casco histórico. O otro problema que se está planteando, solamente tiene uso comercial la planta baja del casco histórico, de los edificios. Son superficies a veces de 30, 40, 60 metros. Necesitamos un nuevo comercio en el casco histórico, un comercio de calidad, y por eso queremos que los edificios puedan tener uso comercial en todas las plantas. Esa es la base fundamental de la revisión que estamos haciendo. Les pide el acto don Arsenio Olmo, director general de Aqualoye, que hace posible Smart City, Foro de la Nueva Ciudad. Gracias, José Luis, gracias, José Ramón, gracias, alcalde Ángel Currás, por este acto. Como siempre, José Luis Rodríguez siempre me da un minuto e intentaré cumplir con el tiempo, pero yo en toda la exposición y en las preguntas echaba de menos la lluvia, ¿no? Y al final ha salido la lluvia en forma de goteras, ¿no? Bueno, esto los que conocemos Santiago y hemos vivido allí sabemos, además de esas dilataciones de la catedral, el problema que genera la lluvia en el monumento precisamente, ¿no? Bien, yo quería resaltar de las palabras de Ángel Currás, y si las dice el alcalde Currás yo me las creo, que lo que define, a mi modo de ver, su presentación es una ecuación muy simple, que yo definiría como colaboración más innovación es igual a Smart Cities. Smart Yago, en el caso de Santiago. Y yo quiero agradecerle especialmente su defensa de la colaboración, en este caso, por lo que a mí respecta a colaboración público-privada, porque creo que en los momentos actuales está seriamente amenazada, ¿eh? Él ha pedido una regulación especial para ello, y yo creo que desde las tribunas, desde todos los ámbitos, debemos defenderla como la única, quizá, posibilidad de salir en este momento de la crisis y construir esas ciudades inteligentes a las que todos dedicamos tantos esfuerzos. Bien, solamente gracias a todos por estar aquí, y a pesar de la lluvia deben visitar Santiago, que creo que vale la pena en cualquier época. Muchas gracias y muy buenos días.